Yola? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, muy bien. Qué bueno. Daremos chance a que la gente se vaya conectando. Hay fin de semana largo, ¿ah? Tenemos indicaciones por aquí. Inhabi lunes. Ahora, sí, pero está cómodo. No, nos están diciendo que hay un ventilador ahí atrás moviéndose porque tenemos calor. Chale, pues es que si no, no vamos a hacer. Sí, fin de semana largo, lunes no hay labores, no hay escuela. Ninguna de las dos, ¿verdad? Ay, sí. Así es. Bueno, ya se conectó uno. Buenos días a los que se están conectando. Todavía no empezamos, estamos dando tiempo a que la gente nos acompañe. ¿Tienes planes especiales? Nada. Los mismos de cada fin de semana. Vamos Muy a bien. comer con la familia. Voy a pegado así playita, ¿verdad? Madre, sí. Igual a ver si el domingo Sí pegaba playita. Es correcto. nos animamos. Muy bien. Pues, ¿qué te parece, Yola? Sí, arrancamos. Me parece perfecto. Buenos días, gente. Punto de fuga. Las ideas convergen. Con Gabriela Soberani y Yolanda Burgos. Aquí exploramos ideas que nos permiten comprender mejor la vida y nuestra humanidad. Hablamos acerca de espiritualidad, autoconocimiento, conciencia, familia, pareja. Y la lista crece conforme descubrimos qué más tenemos que preguntarnos y aprender. Yolanda y yo platicamos de todo esto, a veces con invitados que enriquecen nuestras charlas y siempre desde un lugar de aprendizaje continuo, desde nuestro propio entendimiento y experiencia de vida. Todos los puntos de vista son válidos y buscamos que las ideas converjan en ese punto donde se amplía la comprensión acerca del propósito de la vida, para qué estamos aquí y cómo vivir en mayor conciencia y plenitud. Pues comenzamos. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen, porque eso es lo que buscamos, que las ideas converjan, que hayan diversos puntos de vista y al final podamos todos en algún punto decir, eureka, aquí está la clave, ¿ok? Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Como cada sábado, lo que buscamos es poner sobre la mesa temas e ideas que nos inviten a la reflexión y que nos permitan ampliar nuestra conciencia. Yola y yo, pues, amamos este proyecto y lo ponemos aquí al servicio de quien considere que le pueda ser útil, sin erigirnos en expertas, pero sí desde nuestra propia experiencia y nuestro propio y continuo aprendizaje. Así que, obviamente, le doy la cordial bienvenida a mi compañera y amiga especial aquí a Punto de Fuga. Amiga, gracias porque cada sábado estamos juntas haciendo lo que más nos gusta. Así es, y que sigan muchos sábados más, amiga, ¿verdad? Así es, que buenos así días sea, a ¿no? todos. Muy buenos días, este compañerismo que tenemos y que nos permite recrear una plática que tenemos de muchas, ¿no? Es invitar a la gente a que nos escuche platicar de un tema, y porque no puedan participar en vivo y a todo color, lo pueden hacer desde los comentarios para que podamos enriquecernos con lo que vamos a platicar. Hoy, de hecho, hemos escogido un tema que pues puede resultar pues sí interesante e importante para muchas personas. Todos hemos pasado por momentos desafiantes, por problemas, enfermedades, hemos perdido algún trabajo. Ya hemos hablado en algún momento de que todo sucede por una razón, pero hoy le vamos a dar un enfoque diferente, ¿no? Porque creo que lo que comúnmente le puede suceder a la gente cuando está pasando por un momento difícil es el preguntarse ¿por qué a mí? Sí. ¿No? Como quedarnos ahí en ese ¿qué pasó? Esto que está sucediendo, ¿por qué me está pasando a mí? Sí, yo creo que es algo como que hasta
espontáneo, o sea, como que inevitablemente nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué nos está tocando vivir cierta tragedia, cierta quiebra económica, cierta pérdida, cierta enfermedad, ¿no? A veces, pues sobre todo cuando estamos en medio de ese proceso de sufrimiento, nos es muy difícil con la mente clara poder pues analizar o comprender Sí. cuál es el propósito, ¿no? Y realmente, pues digo, yo creo que va a ser un programa bastante interesante. Creo que van a haber muchas, no sorpresas, pero sí yo creo que no a mucha gente le pueda tal vez agradar escuchar a veces que lo que nos sucede al fin y al cabo, y es al punto al que queremos llegar, es pues Una ahora sí, es una responsabilidad responsabilidad nuestra. personal, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Que esa es la parte importante. ¿Cómo llegamos al punto de comprender que lo que sea que estemos viviendo es una responsabilidad personal? Porque es fuerte escucharlo, ¿no? Exacto. Sobre todo quienes hemos atravesado pues por diversos problemas o desafíos, y como comenté al principio, incluso como que los percibimos como tragedia, ¿no? Sí. Y entonces preguntarnos por qué está pasando esto a mí. Esa pregunta es la que nos gustaría cambiar en algún momento dado. Pero antes de eso, agradecer pues a Casa Tostadora Corazón de Café, que siempre nos consienten. No quisiéramos dejar pasar la oportunidad de que vean este formato, esta presentación Así de es. café, que siempre pues podría ser muy ad hoc. Eso de que se está dando, pues reunirse a veces en casas por aquello de que menos personas, pues no llegas con las manos vacías, y un detallito como este quedaría muy bien. Así Además es, de que ya riquísimo. saben que el mejor café de Mérida, la verdad, delicioso. Muchas gracias a Rafael y a Georgette, Así y es. aprovecho a Gracias. enviarle una felicitación muy cariñosa a Rafael, porque fue su cumpleaños el día de ayer y deseamos que él haya pasado súper bien. Le mandamos un beso y un abrazo, y bueno, pues que sean muchos años más, muchas más vueltas al sol. Así ¿verdad? es, Rafa, un enorme abrazo, te queremos mucho. Y bueno, también agradeciendo el apoyo de Enfoque Integral, consultoría, capacitación y coaching, que también están presentes y hacen posible este proyecto. Y Finhouse Asesoría Crédito Hipotecario, los encuentras en su página de internet www.finhouse.com.mx. Y pues bueno, siendo un Sí. tema tan interesante, tan vasto, ¿qué te parece si comenzamos abriendo con la frase del día? Sí, una frase que obtuvimos Yola y yo de un artículo también que estuvimos estudiando. Seguimos a Borja Vilaseca, ambas, y en este artículo, que igual lo podríamos compartir después, se sintetiza mucho de lo que vamos a platicar hoy. Y él abre, de hecho, bueno, no abre el artículo con esta frase, pero sí más adelante él comenta una frase de Nikola Tesla, que dice así: para conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Es decir, no hagamos otra cosa que poner todo en términos de energía, frecuencia y vibración si queremos entender las leyes del universo. Y yo creo que vale la pena arrancar con esas leyes para empezar a entender cómo es que nos preguntamos algo tan aparentemente cotidiano, pero al mismo tiempo, si entendemos la información, pierde todo sentido. Cuando decimos ¿por qué a mí?, como si fuera algo azaroso, como si, por ejemplo, ¿no?, perder un trabajo, perder un bien, perder la pareja, que es un hijo, por supuesto, y así podemos sumar como cada vez situaciones más y más dolorosas o más tristes, y decir ¿por qué a mí? Y de pronto pensar, hay leyes que rigen el universo, y el que yo las ignore no implica que no vayan a ejercerse. Por y supuesto. Cuando estas leyes se ejercen, ya no nos podemos preguntar ¿por qué a mí?, porque sí hay una razón por la que sucede eso en particular a mí. Exacto. O a ti o a quien le suceda. Así es. Creo que es muy importante entender que el universo es tan perfecto, o sea que, como dicen, ni una hoja del árbol se cae sin que haya una razón de ser, ¿no? Así es. Entonces, si partimos de ese punto y empezamos a darle importancia, como tú dices, a pesar de que podamos en un momento dado ignorarlas,
no podemos negarlas, no podemos negar que todo se rige por leyes, ¿no? Y desde el momento en el que lo veamos desde ese punto de vista, que es una ley, que no es algo que creamos o que espiritualmente lo pensemos, o sea, es una ciencia, es comprobable, medible, Así es. así de simple, ¿no? Y verlo desde ese punto de vista, yo creo que va a ser un parteaguas para, como tú dices, ¿no? Iniciar ese tránsito de un por qué a entender el para qué. Así es. Se están dando ciertas Y que circunstancias. sí hay una causa raíz. A mí me parece que, quizás lo que voy a decir es un poco fuerte, ¿no? Pero a mí me parece que muchos de nosotros nadamos en un cúmulo de ignorancia. Cuando yo empecé a tener contacto con la física cuántica, me empecé a dar cuenta que estas leyes, como las que vamos a comentar hoy, la de afinidad o de atracción, que es como más común que se conoce, la de correspondencia, la de causa y efecto, la del espejo, son leyes que se cumplen y que tienen se han comprobado a un nivel científico que se cumplen, ¿no? Exacto. O sea, que de alguna forma si hacemos ese ejercicio de empezar a despojarnos de nuestras resistencias, a conocer más y, digámoslo así, a ser menos ignorantes, porque somos ignorantes en muchas cosas, pero eso no implica que no se cumplan las leyes solamente porque las ignoramos. Y un ejemplo podría ser por ejemplo, ¿no? Las reglas de tránsito. Podría yo ignorarlas, pero pues me van a poner una multa si yo Te transgredo estacionas alguna, exactamente, ¿no? te estacionas, por ejemplo, en línea amarilla, ¿no? Bueno, no puedes decir, alegar la ignorancia de la ley para evitar en un momento dado la consecuencia, ¿no? Es correcto. Entonces, esta parte, de alguna forma, es dura. ¿Por qué digo que es dura? Porque, por ejemplo, podríamos pensar, si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, o si yo vivo una situación de pareja violenta, o si he perdido mi trabajo, o si, no sé, dame algunos ejemplos que te parezcan a ti cada vez más y más dolorosos, los que sean. Hay leyes que lo rigen y que yo las ignore hace que yo me tenga que preguntar por qué a mí, en lugar de que yo me pregunte, ¿para qué? Si es que yo he elegido esto de alguna forma. Exactamente. ¿Sí? O sea, por alguna de las leyes, por ignorarlas o inclusive porque ya las conozco, entonces empiezo a entender que yo genero esta realidad, me hago responsable. Es fuerte porque tendríamos obviamente que comprender estas leyes, que yo digo que tú que te gusta esta parte, nos las platiques. Sí, mira, realmente como tú dices, Gaby, el hecho de que no lo sepamos no quiere decir que esto no se dé, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me quedó muy claro después de haber leído esas leyes, cómo estas leyes al fin y al cabo se traducen en que es un tema tuyo interno lo que está ocasionando lo que te esté pasando. Y mientras tú no te des cuenta de eso, como dice Carl Jung, o sea, mientras no hagas consciente El inconsciente, le llamarás exactamente destino, o que es tu mala suerte, o que no naciste con estrellas, sino que naciste estrellado, ¿no? Es Y una de las leyes que pues rigen obviamente todo este universo y que obviamente nos permea a todos, pues es, por ejemplo, la ley de la atracción o de la afinidad. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Que pues obviamente atraemos a las personas y las situaciones con las que vibramos, con las que tenemos la misma frecuencia. Y es así. O sea, todo como Tesla lo comenta, ¿no? Tenemos que hablar en términos de vibración, de energía, porque somos 99.9% energía, solo somos un 1% de materia. Totalmente. ¿Cómo me voy a preguntar por qué estoy viviendo, por ejemplo, esta relación de violencia? Viene muy a colación porque esta semana pues se celebró el Día de la Mujer. Uh-huh. Y de alguna forma hay mucho en torno a ese día, el poder parar o disminuir la violencia en la mujer. Y tengo la impresión de que de pronto las mujeres necesitamos ser más responsables en relación a en qué frecuencia estoy vibrando, para que yo también pueda aportar a disminuir la violencia y a crear paz y armonía, que es en estricto sentido lo que quiero pensar que el movimiento realmente busca, ¿no? Que claro. Es disminuir la violencia y que podamos estar en paz y armonía y que cesen pues todas estas situaciones pues
lamentables que vivimos o que viven muchas mujeres. La pregunta es, lo que sea que nos esté tocando vivir, lo tenemos que ver en función de energía, vibración y frecuencia. Si estoy viviendo un tema de violencia, entonces tengo que preguntarme qué información tengo, que estoy correspondiendo con esos eventos. Correcto. No como una forma de sentirme culpable, sino como una forma de tomar responsabilidad y saber que en efecto estoy empoderada y no soy un árbol, me puedo mover. Exactamente. ¿No? Me puedo mover y en ese cambio generar otro tipo de información, porque necesitamos tener otra información para poder atraer cosas diferentes. Eso también es real. Por supuesto. Que es de lo que estás hablando tú en la ley de la atracción. Y con la correspondencia o la ley de la correspondencia es lo mismo. O sea, atraemos, como dice, somos correspondientes con lo que necesitamos para aprender y evolucionar. ¿Qué quiere decir eso? Y a mí me encanta. O sea, cuando entendemos la ley de correspondencia en el sentido de que somos correspondientes a lo que nos pasa, a las personas con las que nos topamos, a las situaciones que se nos presentan, a las enfermedades que podemos tener, es porque lo necesitamos para evolucionar y desde ese punto ya dejamos, uno, de victimizarnos y culpar al de al lado por lo que me sucede, ¿sí? O sea, en el momento en que yo me doy cuenta de que soy correspondiente a una situación o a una persona para que yo pueda crecer, desde ese momento ya dejo a un lado el victimismo y dejo de echarle la culpa al vecino, que es lo que sucede muchas veces. Yo te voy a un ejemplo. Estaba la semana pasada viendo las noticias en la hora de comida en la oficina y sale un reportaje de un tipo que no me acuerdo cómo lo llamaban, pero era un tipo como de 50 años que pasaba por una misma calle y cada vez que pasaba al lado de alguien le daba un madrazo o lo empujaba. Y decían, o sea, ¿qué le pasa a este tipo? Obviamente se impusieron, o sea, lo agarró la policía y todo, pero de la nada, o sea, que tú pases y te empujen. No vamos a ponernos a cuestionar por qué el que hizo eso lo hizo, porque nos queda claro que pues está en una vibra o en un estado de conciencia en el que siente que todo, o sea, que no es responsable de su felicidad, que la vida lo trata como una mierda y que por consiguiente tiene que defenderse y por eso su rabia que no puede, pues su obviamente frustración. su frustración que no la puede manejar lo hace agrediendo al vecino. Eso nos queda claro. ¿Cuál es la cuestión del otro lado, no? Que tú puedes decir, bueno, y ese otro pobre que estaba nada más parado, contemplando que pase la gente, esperando su camión o lo que tú quieras. Ahí, ¿qué puedes decir? O sea, ¿por qué me tocó a mí? O sea, que me empuje. ¿por qué el universo hizo que a mí me empuje este cabrón que ni conozco ni le he hecho nada, ¿no? Ajá. Son esas cosas en las que tú te dices, bueno, ese es un muy buen ejemplo. ¿Por qué me está pasando eso? Y tal vez nos tenemos que pensar, si estamos pensando en vibración, estamos pensando en correspondencia, en que el otro nada más es un medio para que yo me dé cuenta de algo que tengo adentro, pues podemos ponernos a pensar, bueno, este fulano necesitaba un sacudón de la vida para que se dé cuenta de algo. O sea, que en un momento dado digo, ¿qué me estoy haciendo? ¿O qué no estoy viendo? ¿O qué estoy bloqueando? ¿Qué tengo que el universo o que mi mismo yo, por así decirlo, necesito que alguien de fuera, un ignorante, porque al fin y al cabo nada más es una persona que tiene una información falsa, viene a golpearme? Sí. Entonces es porque necesito ese sacudón de la vida para darme cuenta de algo. Es decir, nada sucede porque sí, que eso Exacto. Es lo que, o sea, en un ejemplo tan nítido como el que estás dando, porque todo podría aparentar que estaba en el lugar y en el momento equivocado. Te voy a decir una cosa, ahora me vino a la mente algo, un experimento que hice hace algunos años y tal vez hay gente que nos está viendo que lo recuerda. Había una persona de calle que estaba por la gasolinera del City Center, que a veces se ponía debajo del puente y le tiraba piedras a los autos. Uh-huh. Y muchas veces también estaba en el puente de Altabrisa y hacía lo mismo, se paraba y le tiraba piedras a los autos. Y yo me preguntaba, en ese entonces empezaba yo a entender estas leyes, cómo funcionan, ¿no? Y yo me preguntaba por qué
habían autos a los que les tiraba y autos a los que no. Uno podría pensar que es azaroso. Ajá. Pero sí te puedo decir que nunca me tocó a mí. Nunca me tocó que me tirara una... Claro que yo pensaba, no, me tira una piedra y ya me fregó, me raya el auto o me rompe, me astilla el vidrio o lo que sea. Pero es chistoso porque no pasaba. Era yo muy consciente de esta persona y lo que podía yo percibir de ella. Pero lo que sí tenía claro es que si me llegaba a suceder que me tirara una piedrita, seguramente había algo que yo tenía que aprender de esa circunstancia. Por supuesto. Parece algo trivial, parece algo que no es trascendente, pero lo que quiero decir con esto es, yo observaba cada vez que pasaba que a la mayoría de los autos les tiraba piedritas y a muy poquitos no se las tiraba, ¿no? El punto es que a mí no me tocaba y me quedaba yo pensando en cuál era la razón, y son estas leyes de las que estamos hablando, ¿no? Tenemos que entendernos a nosotros mismos. Nosotros como seres humanos, tú lo acabas de decir, que somos energía, y la energía es información. Entonces uno corresponde con personas que tienen la misma información. Por ejemplo, hay mujeres que se preguntan, ¿por qué siempre me relaciono con hombres infieles? Y lo que desconocemos es que, por ejemplo, la información de la infidelidad, esa persona la trae. ¿La trae en qué sentido? Está impregnado en su ADN la información de infidelidad, porque en su transgeneracional, es decir, en su clan, tal vez mamá, tal vez papá, tal vez algún tío, Abuelo, tal vez hayan sido infieles. Y lo que sucede es que esa información tiende a repetirse, ya sea porque yo soy infiel o ya sea porque me son infiel, pero la información está ahí y por eso es que sucede. No sucede nada más porque sí, Por supuesto. que es una cuestión de una ley de correspondencia. Por supuesto, Ajá. por supuesto, tienes toda la razón. Este es un claro ejemplo donde de pronto nos cuestionamos por qué siempre tal cosa. Habría que preguntarnos qué tipo de información tenemos y si, como se ha comprobado ya científicamente, el 95% de nuestra información es inconsciente. Por lo tanto, si solo el 5%, y es hablar bastante, porque obviamente de ese supuesto 5%, ¿cuánto realmente es consciente para ti? Si el 95% de la información es inconsciente, quiere decir que lo que rige nuestras vidas es esa información que yo desconozco, que está en mí, pero que yo desconozco. El ejemplo que acabo de dar, pues yo me puedo preguntar por qué me relaciono con hombres infieles, por qué siempre me son infieles, si fuera el caso, obviamente, ¿no? Es porque esa es la información que yo traigo. Por supuesto, ¿verdad? y yo creo que algo que a pesar de que no es una ley, pero es algo también sumamente relacionado con ellas, es darnos cuenta que y siempre tener presente que lo que vemos afuera es lo que nosotros tenemos adentro. Como es adentro, Como es adentro es afuera. Y al ser así, obviamente todo lo que veo en mi realidad es algo que obviamente no, o sea, si no me gusta, es algo que internamente no he trabajado, que no he hecho consciente, y lo que está haciendo mi realidad externa es ponerlo de manifiesto. Y es una bendición, porque es la manera en la que nosotros podemos darnos cuenta de que algo no está bien. O sea, el que yo pueda medir a través de que si tengo una relación de la chingada o me va bien en una relación, de que si estoy sana o estoy enferma, de que si tengo una solvencia económica o ahorita estoy llena de deudas, o que si estoy a gusto en mi entorno o no estoy a gusto en mi trabajo o en mi casa, o sea, una cuestión de adaptación u ubicación, es ahí el manifiesto de que qué es lo que está sucediendo conmigo adentro, ¿no? Porque yo puedo decir, por ejemplo, es que yo tengo un tema en el que yo no sé por qué no he logrado entablar una relación larga con alguien, siento que me rechazan o que me abandonan y tengo mala suerte porque pues siempre, o sea, terminan rechazándome o me terminan dejando. Y realmente si vamos a esa frase de que como es afuera es adentro, entonces yo me tengo que preguntar, ok, o sea, lo que me está mostrando esta persona, que nada más está siendo el medio para que yo me dé cuenta, o sea, está siendo correspondiente conmigo en el sentido de que él se puso nada más en mi camino para mostrarme algo, porque no es el culpable de nada. Totalmente. Entonces, si me estoy dando cuenta que lo que veo en mi realidad y que no me gusta es que veo que me abandonan o que tengo una herida, o sea, o soy rechazada, me tengo entonces que preguntar, ¿en dónde me estoy yo rechazando?
O sea, me estoy rechazando en lo físico, en el que no me estoy cuidando bien, no estoy alimentándome bien, no estoy haciendo ejercicio. En lo emocional, en el sentido de que estoy bloqueando tal vez emociones, en el que hay una herida de rechazo, de abandono que no he hecho consciente. En dónde me estoy yo rechazando, ¿no? O si ese rechazo lo que me está proyectando, me hace sentir, es inseguridad, es falta de amor propio. Entonces, no puedo decir, si no me quiere el vecino, pues porque no me quiero. Totalmente. Lo mismo con el tema, por ejemplo, económico. Decimos, es que no puede ser que yo viva lleno de deudas. Entonces, ¿qué es deudas? O sea, es preguntarme, ok, si lo que estoy viendo afuera es una quiebra económica, estoy viendo que por más que hago no termino de salir de mis deudas, es verme, o sea, en dónde yo me siento insuficiente, y al sentirme insuficiente siento que le estoy en deuda con la gente, o sea, que no termino yo de darle a la gente, ¿no? Entonces, pues obviamente el sentirme insuficiente hace sentirme que estoy en deuda con el otro, y eso se refleja en deudas económicas, ¿no? Sí, definitivamente, porque nada de lo que está sucediendo afuera no es algo que está sucediendo adentro. Exactamente. Como es adentro, es afuera. Es esta premisa de la que podemos partir para empezar a entender algunas cosas, y en lugar de preguntarme por qué a mí, yo me haga responsable de lo que está sucediendo de una manera amorosa, porque esa es la parte difícil. Por ejemplo, ¿no? Gente que ha venido conmigo a coaching, y empezamos a entender juntos o juntas este tema, empieza a ser al principio muy difícil, porque las personas, primero que nada, tienen que romper un paradigma, es decir, la idea de que nada sucede nada más porque sí. O sea, tenemos que quitarnos de la mente si queremos avanzar y tener vidas plenas y felices. Si no, así como estamos, está toda madre, quédese así, ¿no? Pero si queremos avanzar, si realmente queremos sentirnos plenos, la única forma de sentirnos realmente plenos es estar en libertad. Y la verdadera libertad se alcanza cuando nos hacemos absolutamente responsables de todo lo que sucede en nuestra vida, porque entendemos que así como hemos creado ese caos, también podemos crear armonía. Ese es el lado positivo de esto. ¿Sí? Que si yo he creado esta enfermedad, o yo he creado esta relación violenta, o si yo he creado estas deudas, si yo he creado esta situación de frustración en el lugar donde me encuentro, etcétera, eso solamente significa que también puedo crear lo contrario, lo cual es la buena noticia. Por supuesto. Pero ¿cómo? Ese es el punto, que la única forma de cambiar la realidad es cambiando nuestra información. Es decir, ya no podemos operar desde el mismo nivel de conciencia en el que operábamos. Y conciencia significa no solamente conocimientos, o sea, es decir, no se trata de un pensamiento lineal, no se trata de tener información porque sí, porque eso es lo que ha hecho en estricto sentido la ciencia. O sea, poner de manifiesto conocimientos que comprueban algo, pero aquí estamos hablando de ir más allá de lo que podemos probar. Es entender que somos vibración, que somos energía, que somos frecuencia, y que esa información que yo traigo crea estas realidades, y esta realidad la puedo cambiar si cambio la información, pero la información desde un lugar donde es absolutamente amplio, no solamente lo que puedo comprobar, porque eso es limitarnos. Por supuesto. La ciencia está limitada, seamos honestos. Por supuesto. Entonces, como vemos a los precursores de la física cuántica comprobar una y otra vez que esto va más allá. Y entonces, como va más allá, nos tenemos que preguntar, ¿puedo ir más allá? Es decir, ¿hasta dónde puedo llegar a comprender? No solamente con la mente, sino con todos mis sentidos puestos en el universo. Eso se llama sensibilidad, y eso se llama acceder a un nivel de inteligencia superior. Por supuesto. Entonces creo que esta parte nos ayuda a darnos cuenta de que aun cuando estemos creando, bueno, no lo debería yo entrecomillar, pero aun que estemos creando esta realidad que no nos gusta, sí podemos hacer algo al respecto. Así es. Podríamos incluso poner ejemplos personales, no sé si te late, o sea, estamos teniendo una charla y a lo mejor a la gente le interese saber. Yo podría poner un ejemplo ahora mismo. En 2009 a mí me diagnosticaron una enfermedad incurable, y cuando yo escuché la palabra incurable, sentí que el mundo se me caía encima,
porque lo entendí como progresivo y al final de cuentas ya no había punto de reversa, ¿no? Claro. Sin embargo, ese para mí fue un momento crítico. ¿Por qué digo crítico? Y además, crítico porque fue terrible. O sea, escuchar, tienes una enfermedad incurable. Terrible. Por el otro lado, me dio la oportunidad de cuestionarme si lo que dice la ciencia es todo lo que hay. Y la ciencia está limitada. Y lo puedo hoy decir porque hoy yo no tengo esa enfermedad. Porque hubo alguien con quien correspondí en ese deseo, en esa búsqueda de decir, ¿realmente estoy condenada a vivir con esto? O sea, por favor que alguien me lo diga. Y hubo una doctora que me dijo, incurable significa curarse desde dentro. Y cuando me dijo eso, se me abrió el mundo, porque pensé, entonces tal vez sí sea cierto que todos contamos con recursos internos y quizás no lo hemos puesto a prueba, pero yo lo quise poner a prueba porque no quería vivir así el resto de mi vida. Claro, y lo que hiciste fue un cambio de creencia. Por supuesto, es decir, si yo cambio, mi vida cambia. Y yo cambié la información que me llevó a creer que las enfermedades se te pegan. No, las enfermedades no se te pegan, las creamos desde un lugar de, obviamente, de información errónea. Por supuesto. ¿Verdad? Yo creé esa enfermedad y no me siento mal hoy de verlo como en su momento me sentí culpable y dije, Dios, yo lo hice porque tengo pensamientos erróneos en relación a esto. Obviamente tuve que hacer un análisis de qué me llevó a desarrollar esa enfermedad, porque sí tuve que hacerlo. No, la única manera de curarme desde dentro era confrontarme con lo que me había llevado, lo que me había conducido a crear esa realidad. Y eso es muy duro. Yo lo que creo es que en realidad cambiar lo que vemos afuera o lo que sucede con nosotros en apariencia hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, la salud, no es cosa de poca monta. Requiere de mucha disciplina y de mucha fortaleza. Y yo creo que cuando nosotros decimos, me dio tal enfermedad o de mala suerte me estoy relacionando con este hombre violento, o chispas, tengo deudas porque pues así está la situación ahorita, complicada. Esos son pensamientos de flojos. Por supuesto. Porque realmente, échate el clavado, échatelo. Supuesto. Son creencias o son, afortunadamente se puede cambiar, ¿no? O sea, es lo único que muere en nosotros. O sea, ¿a qué me refiero? Si somos energía, nuestro cuerpo físico al morir no morimos, o sea, nuestro cuerpo físico se transforma nada más, ¿no? Nuestra esencia se transforma. ¿Qué es lo único que no afortunadamente no sigue en el tiempo? Nuestra personalidad y nuestras creencias limitantes que nos van forzando desde que nacemos, ¿no? Que ya vimos también en el programa pasado que la mayoría de ellos, o esa personalidad la forjamos desde los 0 a los 7 años, ¿no? De lo que vamos aprendiendo. Ahora bien, como tú bien dices, o sea, es una cuestión aquí a ser consciente y de a través, como comenta Bruce Lipton en un artículo que de hecho compartí en mi Facebook, o sea, si el 95% de lo que vibramos, de lo que somos, de nuestra personalidad, de lo que pensamos, de lo que nos sucede inclusive, es forjado desde los 0 a los 7 años, entonces ya no tengo remedio. No, sí lo tienes. ¿Y cuál es? La repetición, o sea, el reprogramarme. O sea, obviamente hay un trabajo de por medio, pero afortunadamente mi responsabilidad me permite poder cambiarlo. ¿Ya qué me refiero con responsabilidad? Como dice Henry Corbera, responsabilidad es responder hábilmente, o sea, pero si me victimizo y me culpo, porque no solamente a veces culpo al de al lado, a veces me culpo, digo, es que ¿por qué tengo esas creencias? ¿Por qué estoy esto? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué yo no hago por sanar? No, o sea, simple y sencillamente tal vez es cambiar la manera de responder ante una situación que se te está presentando. Y a veces lo que nos da mucho miedo, Gaby, es eso, precisamente reconocer que yo soy correspondiente, que yo estoy vibrando en eso y eso está generando que yo esté viviendo esto que vivo. Tengo una persona que quiero mucho que pues está pasando por un proceso de una enfermedad que le está costando pues obviamente pues muchas dificultades, ¿no? Uh-huh. Pero pues aquí
digo, en cualquier enfermedad, en cualquier situación de pareja tóxica o falta de pareja o cualquier problema económico, no me quiero referir nada más a las enfermedades. Sí, claro, porque son todas esas situaciones. Exactamente, es preguntarnos, ¿no? O sea, esta situación, ¿de qué me estoy defendiendo? O sea, esta situación, ¿de qué me está protegiendo? ¿A qué le tengo miedo, no? Porque igual a veces cuando dices, pues es que no, siempre me dejan. Bueno, igual, y ¿de qué te estás defendiendo? Tienes miedo de que si se quedan contigo se den cuenta cómo realmente eres, y tú, como no te quieres y como te infravaloras, sientes que si el otro te conoce realmente, pues va a ver que no eres la mujer más maravillosa del mundo, y obviamente estás correspondiendo a que te deje para evitar en un momento dado que pueda darse cuenta de realmente cuál es tu esencia, por ejemplo, ¿no? Pero esa causa, por ejemplo, que no es tan trivial, obviamente, requiere de una introspección. Por supuesto. Y requiere de una autoobservación, porque muchas veces estamos viviendo algo quienes ya entendemos que no hay nada afuera y que todo lo que estoy viviendo es un reflejo de esa información que yo tengo y que se pone de manifiesto en esa realidad. Quisiéramos saber por qué estoy viviendo esta situación indeseable, ¿no? Voy a entrecomillarlo, porque no es indeseable, simplemente la realidad es neutra, pero yo la percibo así, porque hay algo que no he trascendido, hay algo que desconozco. O sea, mi ignorancia me está impidiendo ver en su totalidad las razones por las cuales yo estoy creando eso que a mi parecer no me gusta. Entonces, tengo que echarme un clavado y hacer esa introspección, y no siempre llega tan rápida la respuesta. Muchas veces pasa el tiempo y uno se pregunta, por ejemplo, cuando yo hice esa introspección acerca de esta enfermedad que creé para mí, una de las cosas que me llevó mucho tiempo comprender es que esa enfermedad tenía todo que ver con mi falta de aceptación hacia mi persona. Y lo fui medio entendiendo conforme me sanaba, pero el punto clave llegó muchos años después. Por supuesto. O sea, muchos años después, y parte de la consecuencia de esa enfermedad y mi falta de aceptación se vio reflejada después en mi divorcio. O sea, que fueron dos eventos separados por unos años que tenían una causa raíz muy similar. Es decir, la enfermedad me dio la oportunidad de hacer algunos cambios, pero no fue suficiente, porque creé también esta necesidad de romper con una relación que para mí ya no estaba funcionando. Y sucede entonces que es otra vez hacer la introspección para preguntarme, ¿por qué estoy creando esta realidad? Así es, ¿Sí? Gaby. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cambiando la pregunta de por qué a para qué. Exactamente, porque te voy a decir una cosa, o sea, el por qué no siempre se nos va a dar la respuesta, pero yo creo que el buscar nuestros para qué sí. Y te voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, no es un caso mío, pero bueno, hace unos días escuché en un podcast a una española que se llama Miriam Fernández, que tiene parálisis cerebral. Y ella pues comenta, ¿no?, su historia de que cuando nace y que pues sus padres con pocos recursos económicos se dan cuenta que tiene parálisis, como no pueden con ello, la dan en adopción, y sus padres adoptivos junto con sus hermanos pues obviamente la ayudan y la motivan para que ella salga adelante, ¿no? Aquí puedes tú decir, ok, una enfermedad que se genera a lo largo de mi vida, ok, yo la creé porque tengo ciertas creencias o información falsa y basada en el ego, y en base a eso, pues obviamente no estoy en armonía conmigo ni con el universo, y eso hace que entonces se refleje una enfermedad o una quiebra económica o una mala relación. Pero una persona que nace ya con una enfermedad, ¿qué puedes decir? O sea, ¿cómo lo creé? Es una elección que hace el alma para poder trascender otras cosas, y también es un acto de amor. Por supuesto, y ese es mi punto. Ajá. Ese es mi punto. O sea, el por qué no lo podemos saber, porque puede ser un tema de transgeneracional, puede ser un tema de proyecto sentido. Antes de mi encarnación yo decidí venir acá, o inclusive ella misma y no lo sabe. Pues nosotros tenemos que vivir cierto número de encarnaciones para llegar a nuestra, pues ahora sí que regresar a la fuente, ¿no? Entonces igual y digo yo, se me está ocurriendo, ¿no? Que igual y habrá preguntado Miriam Fernández antes de nacer, oye, ¿qué puedo hacer para saltarme 3 vidas? No, pues venir con un desafío más grande, tal vez con parálisis cerebral, bueno, va. O sea, no lo sabemos,
Entonces, a lo que voy, mi punto es que el porqué va a ser muy difícil a veces que lo encontremos, sobre todo cuando se dan porqués de niños que se mueren en la muerte de cuna, o los que vienen con alguna capacidad diferente, o cuando ya naces con una enfermedad, o cuando, o sea, no lo sé, mil cosas, ¿no? El porqué va a ser muy difícil a veces que lleguemos a ese punto, pero el para qué, y ella dio su para qué. Ella dice, bueno, obviamente, gracias a eso yo pude darme cuenta que mi capacidad especial no era una discapacidad, que la única discapacidad que tenemos es el miedo, la falta de aceptación de uno mismo, porque para mí no es una discapacidad, es una persona que dentro de su categoría fue campeona de natación, grabó un disco, da conferencias, tiene un novio guapísimo y dice que es la mujer más feliz del mundo. Y que pues ella entiende que uno de sus para qués, años después, cuando ella tenía 14 años, su papá adoptivo y su hermana sufren un derrame cerebral el mismo día. El papá muere y la hermana logra superarlo, pero ya sabes, con parálisis, o sea, llega a tener la enfermedad que tiene, con la que nació Miriam, ¿no? Y la hermana decía, es que yo tenía todo y ahorita no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Y dice ella, es cuando yo entendí mi para qué. O sea, mi para qué es que yo le pueda demostrar a mi hermana que no, o sea, que no pasa nada, que, o sea, como, acuérdate, eso me dijeron los doctores, que yo no iba a tener remedio, que no iba a poder caminar por mí misma, que yo no iba a poder desenvolverme, y soy la persona, o sea, soy una persona exitosa, soy una persona feliz, soy una persona con una pareja. Entonces dice, uno de mis para qué fue precisamente eso, poder demostrarle a mi hermana, decirle, no, reina, claro que sí puedes. O sea, entonces, a mi punto es, el por qué, no, creo que casi nunca lo vamos a entender. Podríamos no saber el por qué, y en estricto sentido es irrelevante si el para qué lo podemos convertir en un progreso, en un avance, en transformación, en evolución. Y en un servicio a la humanidad, inclusive. Totalmente, porque yo me pongo a pensar cuántas veces se desperdician las lecciones, cuántas veces se desperdicia la semilla de la bendición en situaciones que son adversas. Es decir, porque si una persona, voy a poner algunos ejemplos, una mujer vive una violación, por ejemplo, un hombre sufre un accidente y pierde alguno de sus extremidades, alguien pierde su casa, qué sé yo, estoy hablando de situaciones, y en esas circunstancias lo que hacemos es reprocharle a la vida. No va, la verdad es que así se vuelve en verdad una tragedia y uno termina sobreviviendo. Pero cuando frente a situaciones de ese tipo, la persona decide generar un cambio de valor en su vida porque sabe que no puede quedarse viviendo de esa forma, porque es un suplicio vivir así, y hace esos cambios y se observa y hace una introspección y progresa, todo se convierte, o sea, todo al final empieza a tener sentido y empezamos a entender que en efecto la mano de Dios está de por medio, porque todo es al final un acto de amor. Por supuesto. Aún las peores situaciones, si yo las aprovecho para mi transformación, cobran sentido, y entonces uno entiende que eso no sucedió para que la vida fuera más complicada, sino para que la vida fuera más plena para mí. Pero eso obviamente también es una decisión, porque en la vida todo es una decisión. No podemos obligar a nadie a ver estas situaciones como con esos ojos de chispas. Estás frente a algo muy duro, pero mientras más dura es la lección, más oportunidades de trascender tienes y más plenitud va a haber en tu vida en el momento en que eso suceda. Por supuesto. Y fíjate que Gerardo Schmeling, que es también uno de nuestros referentes, comenta, ¿no?, en un escrito, y eso me encantó, dice, bueno, entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones en las que pues tienes una enfermedad, en las que pues volvemos al mismo punto, hay alguna tragedia o una situación de sufrimiento que estés trascendiendo, ¿no? Para empezar a hacer nuestro cambio de paradigmas de creencia y poder, pues obviamente cambiar nuestra vida, que es lo que queremos, es agradecer, dar las gracias, agradecer. ¿Y qué es lo único que se tiene que agradecer? Agradezco este aprendizaje que se está presentando a través de un desafío. Y no es agradecerle a Dios, es agradecerle a las personas, a las situaciones, a la enfermedad, que gracias a ellas puedo ver que hay algo en mí que tengo que sanar. Y ese es el primer principio, porque cuando
o cosas que agradecer, o sea, cosas buenas, dice, allá ya no se llama tanto un agradecimiento, se llama valorar. Y lo que entonces te pide ahí Dios o el universo es que disfrutes. O sea, que si estás sana, si tienes a tu familia, si tienes una pareja, disfrutes y dejes de estar pensando en lo que no tienes. O sea, que lo que tienes ahorita es lo que necesitas para ser feliz, y la manera de agradecer al universo y a Dios es disfrutándolo, valorándolo. Y cuando se te presenta una situación en donde estás pasando por un proceso de dolor, de sufrimiento a través de una enfermedad, una pérdida, una quiebra o lo que sea, es agradecer ese aprendizaje y agradecer a las personas que tuvieron la valentía de ser ese medio para que tú puedas verlo, porque si en caso contrario no lo podrías ver, o sea, no podríamos darnos cuenta de eso. Entonces, pues yo sé que es duro, ¿no? Pero en un momento dado, cuando se nos presenta alguna enfermedad en donde no entendemos por qué estamos pasando pasando por ese dolor, tal vez preguntarnos, o sea, ¿de qué me estoy defendiendo? ¿Qué me está mostrando esta enfermedad? ¿Qué miedo me está queriendo mostrar? O bien, ¿estoy usando esa enfermedad para algún beneficio? Tal vez atención, ¿no? Por ejemplo, claro, como tú me platicaste, ¿no? ¿A qué precio? ¿Qué precio tan alto? Y es preguntarnos, ¿realmente necesito pagar ese precio para pedir atención en lugar de pedirlo, de demandarlo y no utilizar a mi cuerpo para eso? Pero también me pregunto entonces, ¿por qué utilizo mi cuerpo para demandar atención y tengo tantas dificultades para verbalizarlo? Y nos damos cuenta que verbalizar una petición una petición objetiva, real y directa y clara, para algunas personas se nos dificulta tanto que preferimos pagar el precio de hacernos víctimas para que los demás estén atentos a nosotros. Qué duro, ¿verdad? Súper triste. Pero el punto aquí es, obviamente hemos estado hablando de la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestra salud, la calidad de nuestra economía y la calidad de nuestra aceptación en el lugar donde nos encontramos, como medios para evaluar hasta qué punto puedo hacer cambios en mi realidad, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer un cambio si hay algo de eso que no me gusta? Y es interesante porque en todas esas facetas, o sea, en cada uno de estos rubros, hablando de salud, economía, relaciones y lugar donde me encuentro, sí puedo cambiar mi realidad si yo cambio mi información. Por supuesto. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo recuerdo que cuando me diagnosticaron esta enfermedad, mi búsqueda, bueno, yo sí tengo una energía intensa, ¿no? Soy fuego, entonces yo quería devorarme toda la información que me pudiese dar pistas de cómo hacer un cambio. Y obviamente me encontraba también con ciertas resistencias, es decir, médicos que me decían, pues es una pena, pero de verdad no hay nada que podamos hacer, esto no tiene cura. Y por el otro lado, los que no eran médicos tradicionales, me decían, por supuesto que sí. O sea, hemos visto casos de personas que tienen una remisión, que tenemos casos de gente que regresa a su normalidad, tenemos gente que se restablece de la aparentemente nada. No pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza de que eso puede suceder. Y como todo en la vida es una elección, yo elegí escuchar lo que no tenía manera de comprobar. O sea, di un salto de fe y dije, bueno, creo que prefiero vivir con esperanza de que puedo cambiar el rumbo de mi vida a creerle a la ciencia que está limitada y dejar de hacer una oda a la ciencia y empezar a pensar que está topada tal vez y que hay algo más. Y bueno, pues sucedió ese milagro. Por supuesto. Y Gaby, sucedió, y hoy me siento, o sea, sé que esa experiencia que viví, que fue dolorosísima y la verdad, en ese momento yo lo veía como una tragedia. Y por supuesto que me recontrapregunté por qué a mí. Claro. También en mi plan de víctima, tengo que ser sincera, fui así, la víctima, terrible, ¿no? O sea, víctima. Sí, víctima, pero fatal. O sea, pudieron haber hecho un origami con mi papel de víctima, fatal. Pero bueno, también tenía que atravesar por eso. Y fueron varios años, o sea, porque te digo que pocos años después vino mi divorcio, lo cual solo estaba confirmando en qué proceso me encontraba yo de limpiar mi visión de la vida. Por supuesto. ¿No? Entonces, hoy, o sea, no estoy hablando desde las gradas, estoy hablando desde un lugar de experiencia real, y creo que eso podría generar esperanza para algunas personas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para que
pues nos cuentes quién manda saludos, Sí. ¿hay algún comentario? Bueno, Alex Amaya, hola amiguito, gracias por vernos. Gracias. Ay, Romualdo, muchos saludos. Gracias, excelente día, Romualdo. gracias Romualdo, mi cuñado Rubén. Chino, besito, mi mamá, como siempre, mi papá. Fer Mota, saludos, niñas, gracias. Mercedes Aguilar, wow, saludos Gaby, gracias Mercedes. Gracias. Y sí, Gaby, definitivamente, como tú dices, yo creo que aquí es una cuestión de que estar conscientes de que podemos nosotros cambiar nuestra realidad. Como dicen, nada cambia, pero si yo cambio, todo cambia, ¿no? Pero Y- sí pasa. Sí, por supuesto. Sí sucede. Y partiendo desde ese punto, ¿no? Darle un voto de confianza a, pues eso, a lo que somos, o sea, a realmente estar conscientes de que somos energía y de que nuestros pensamientos, o sea, son una herramienta muy importante. Entonces, ¿puedo cambiar mis pensamientos? Sí, a través de la repetición constante, a través de herramientas, reprogramándome. Y hay tantas herramientas, el tapping, la meditación, la hipnosis meditativa, el yoga. Bueno, hay tantas herramientas. ¿Yo qué siento? O sea, está comprobado científicamente que el pensamiento es la base para poder cambiar nuestras vidas. Porque cambia tu porque emoción. cambia tu emoción. Entonces, lo que tenemos es herramientas espirituales para poder hacer esa reprogramación, ¿no? Entrenar la mente para pensar diferente. Por supuesto, y partiendo desde, como dijimos, desde agradecer las situaciones que se nos están presentando afuera, porque son el detonante para que nos demos cuenta qué es lo que necesitamos trabajar adentro, el entender que nadie es víctima, que nadie nos hiere ni nadie nos beneficia, y viceversa. Yo no lastimo a nadie, ni beneficio a nadie, ni me tengo por qué sentir culpable de lo que el otro sienta que le hice o que dije. Claro. Discúlpame, pero perdóname Por si tus te, pendejadas. así es, si te lastimé, o sea, si sentiste que yo hice algo para lastimarte, no te hice nada, reinas, nada más fui el medio para que tú te des cuenta de algo. Sí. Y lo mismo la enfermedad hay que agradecerla y hay que preguntarnos para qué estoy pasando por este proceso, qué me está enseñando, o sea, qué me está mostrando esta enfermedad, qué no estoy queriendo ver, o sea, y ese es el inicio de, obviamente, desde vuelvo a lo mismo, una responsabilidad y no de una culpabilidad. O sea, es empezar con un pensamiento amoroso, hacia nosotros mismos y desde ese amor buscar ese cambio de creencias que nos haga entonces mejorar nuestra calidad de vida. Es que sí pienso que hay mucha ignorancia en nosotros, los seres humanos, acerca de la vida misma y de cómo funciona el universo. Y por eso nos damos de topes con las realidades que vivimos. Y creo que cuando empecemos realmente a profundizar en ese conocimiento que nos eleve a una inteligencia mayor o mucho más amplia, diría yo, más profunda y más amplia, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Yo creo que ya no podemos, algunas personas, yo hablo por mí, yo no me puedo dar el lujo de pensar que el problema está afuera. No, yo no me puedo dar ese lujo. No digo que no lo haga. De pronto me doy ese lujo y me va de la chingada, pero bueno. Así es, pero conscientemente. Pero Dices, lo hago y como sé, gorda en tobogán te deja así, tobogán, pero también bueno, me ya doy soy chance responsable. de vivir mi humanidad, porque Claro, es parte de es lo parte que de venimos eso. a experimentar. Pero sí me doy cuenta que mi ignorancia me llevó muchas veces a vivir situaciones indeseables. Mi ignorancia acerca de cómo funciona la vida realmente, ¿no? Mi resistencia a hacerlo, y también creo que hay una cierta, la falta de conciencia de algunas cosas nos lleva a creer que la fuerza de voluntad puede cambiar algo, pero no cambia nada. O sea, cuando tú realmente tomas conciencia de algo, lo que tienes que hacer es elegir lo que sí quieres, pero para tener lo que quieres tienes que tener el valor de decir no a todo lo demás. Y eso también tiene un precio. Pero ¿qué sucede? Que la gente no quiere pagar ese precio. O sea, tienen, por ejemplo, relaciones de mierda, pero siguen eligiendo eso. Entonces, porque no quieren pagar el precio de estar un tiempo consigo mismos y confrontar sus miedos y confrontar sus sombras y toda esa basura emocional que todos tenemos, Por porque supuesto. ya lo hemos dicho, todos estamos rotos, y por la gracia de Dios en esas fisuras es a través de que la luz puede penetrar. Pero insisto, es más fácil ser víctima, es más fácil decir, quiero que el gobierno se responsabilice de esto, quiero que mi papá se haga cargo de esto otro, estoy enojada con mi mamá porque no me dio lo que yo quería, estoy molesta, frustrada con mi pareja por tal motivo. Es más fácil eso
que tomar la decisión de decir soy yo y nadie más que yo, 1. Y 2, decir no a lo que no quiero para que llegue lo que sí quiero. Pero eso no lo hace la gente, entonces por eso vivimos así sobreviviendo, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Y la otra cosa que lo platicaba yo con mi hija, acerca de, en particular, ¿no? Ella se declara feminista, los que me escuchan saben que yo no soy, y yo le comentaba a ella, ¿qué es lo que sucede cuando adoptamos una postura y vemos la superficie, pero no nos damos la oportunidad de hacer la tarea, de profundizar realmente con conocimientos acerca de los temas que estamos defendiendo, porque es tan amplio y solo sabemos así. Y si estamos hablando de que en una situación cualquiera lo que rige es mi inconsciente, que es el 95%, o sea, imagínate, ignoro el 95% de la información que me conduce a tomar decisiones, solamente sé el 5%, que esta no sería una invitación para que yo deje esa ignorancia por un 1% más, o sea, que diga, bueno, quiero saber un 1% más, en lugar de 5 o 6, claro, sí. Y que mi vida pueda cambiar, pero nuevamente tomamos decisiones con base en la ignorancia. Por supuesto. Y luego nos preguntamos por qué vivimos esas vidas. Por supuesto. Pero es por flojera, porque la gente no lee, porque la gente no estudia, porque la gente no analiza, porque no reflexiona. Esa es la verdad. Y es muy duro, pero es la verdad. Así es. Yo, la verdad es que cuando me empecé a dar cuenta de lo ignorante que era, dije, Dios de mi vida, pues claro, o sea, por ejemplo, incurable. Jamás se me hubiera ocurrido pensar que incurable significa curarse desde dentro, que no es suficiente. ¿Qué significa curarse desde dentro? Y empezar a darme cuenta de esas creencias limitantes, ¿verdad? De esos paradigmas que estaban rigiendo mi vida, y todavía encuentro que algunos paradigmas siguen rigiendo mi vida. Y cuando no me gusta algo me digo, a ver, reina, ¿no te gusta? No eres un árbol, muévete. Por supuesto. Cambia tu información. Por supuesto, y no platicamos porque ya se está metiendo el tiempo, pero también es parte de la ley de causa y efecto, que tendemos a querer sanar desde, o sea, o sea, nos vamos hacia el efecto, o sea, que puede ser la enfermedad, ¿no? O puede ser la quiebra, pero no nos echamos un clavado hacia la causa. Totalmente. ¿Cuál es la emoción raíz que está generando este tema? O sea, si la vida es tan sabia que a través de las tragedias, a través de las pérdidas, a través de la enfermedad, a través del dolor, a través del sufrimiento, yo puedo entender o puedo darme cuenta que no hay algo que no está funcionando adentro, ¿por qué chingados no hago nada para solucionarlo? Como Totalmente. tú dices, o sea, ¿Por qué? me voy hacia la superficie, hacia el efecto y por miedo y por no querer tomar responsabilidad, pues nada más lo que hacemos es ponerle así como que cremita por fuera al problema real, ¿no? Entonces, claro. Porque no está fácil decir, coño, yo soy la causante de mi quiebra, yo soy la causante de no tener pareja, pero no, volvemos al mismo punto, no es verlo desde la culpabilidad, es verlo desde mi humanidad. ¿Y de qué me está mostrando eso? O sea, no me están abandonando, ¿en dónde me abandono? ¿Me están rechazando? ¿Qué estoy rechazando de mí? O sea, ¿me están violentando? ¿En qué parte yo me estoy violentando de lo que yo quiero? O sea, porque te violentas cuando prefieres sacar con su gusto al de al lado a pesar de que tú no estés de acuerdo o no quieras eso. Y eso no lo analizamos, como tú dices. No, lamentablemente no, y por eso seguimos viendo que pues hay muchas situaciones en apariencia indeseables para muchas personas, ¿no? Y la esperanza que queremos darle a la gente que nos escucha es que sí se pueden tener vidas más plenas, más útiles y más felices cuando hacemos cambios en nuestro interior y nuestros modelos de pensamiento los entrenamos para que nos puedan producir sentimientos de bienestar y de gratificación. Y bueno, el tiempo se nos está metiendo, Yola, fue un placer estar contigo platicando, que la gente nos escuche y que pues nos dejan sus comentarios. Vi por ahí que creo que Mercedes puso un comentario. Mercedes, no lo alcanzo a leer, pero te prometo que lo voy a leer y te voy a responder. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. La próxima semana vamos a hablar acerca de los 5 lenguajes del amor, cómo cada quien tiene una manera muy particular de expresar su amor
y cómo a veces no es como nosotros queremos, pero es como es y también lo podemos valorar, apreciar y disfrutar. Exactamente. Eso es sumamente importante. Entonces, bueno, pues estuvimos con ustedes, sus amigas Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gente. Buen fin de semana. Que lo disfruten. Escuchen, por favor, nuestra salida. Punto de fuga. Las ideas convergen. Con Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Aquí exploramos ideas que nos permiten comprender mejor la vida y nuestra humanidad. Hablamos acerca de espiritualidad, autoconocimiento, conciencia, familia, pareja, y la lista crece conforme descubrimos qué más tenemos que preguntarnos y aprender. Yolanda y yo platicamos de todo esto, a veces con invitados que enriquecen nuestras charlas, y siempre desde un lugar de aprendizaje continuo, desde nuestro propio entendimiento y experiencia de vida. Todos los puntos de vista son válidos y buscamos que las ideas converjan en ese punto donde se amplía la comprensión acerca del propósito de la vida, para qué estamos aquí y cómo vivir en mayor conciencia y plenitud. Nos vemos. Son personas que pues le tienen miedo a que los abandonen, ¿no? Son muy dependientes. Es que como que